Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema aprobados y escogidos como hijos de Dios en Cristo Jesús. Sexta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia. Glorifícate, salva en este día. Amados, nosotros procedemos de Dios y somos sus descendientes en Cristo Jesús, comportándonos y siendo conforme a la razón y el derecho. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 16, verso 13 y 24. Saludad a Rufo, escogido en el Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Escucha con atención lo que nos habla Dios referente al tema en boca del apóstol Pablo. Dice aquí: saludad a Rufo, escogido en el Señor. O sea, una persona que fue un cristiano, que fue elegido en Cristo Jesús. De allí que el título sea aprobados y escogidos en Cristo Jesús. Mira, porque así es para nosotros, así como fue para Rufo. Nosotros tenemos que ser elegidos en el Señor por el carácter de Él, porque vivamos a semejanza de Él. Y mira, termina diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, con todos los creyentes. Esa gracia que nos da la facultad, el don de poder obrar conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, para que así todos los creyentes, al igual que Rufo, también sean escogidos en Cristo Jesús. Amén. Escrito está en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 del verso 13 al 17. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la fe en la verdad y santificación por el Espíritu, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y estad firmes. Y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Mira, qué bueno es escuchar la palabra del Señor a través del Evangelio y pedirle que nos dé revelación y buen entendimiento. Todo eso hace parte de la preparación de la vida que Él quiere que tengamos en Cristo. Dice aquí, otra vez nos habla en boca del apóstol Pablo, en la carta a los Tesalonicenses. Dice: nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, o sea, refiriéndoles a los apóstoles. Gracias a Dios por todos nosotros, hermanos amados por el Señor. Acuérdate que el Señor nos ha amado eternamente y también nos creó en amor. De allí que
El que no se acerca a Dios y no tiene presente a Dios, pues sencillamente está despreciando el amor de Dios. Entonces dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Mira, tanto nos ha amado Dios que las intenciones de su corazón, en su corazón siempre nos ha escogido desde un principio, desde antes de la fundación del mundo. En Dios no está que ninguno padezca, en Dios no está que ninguno sufra, en Dios está que vivamos felices y que disfrutemos su creación. Entonces dice, escogidos desde el principio para la salvación mediante la fe. Mira, la fe es un requisito indispensable para ser aprobados y escogidos por Dios, pues la fe es por el oír de su palabra, y no solamente oír, sino hacer su palabra. La fe en la verdad, esa verdad absoluta que está en Dios, que conoce el principio, el fin de las cosas, cómo son, cómo fueron, cómo van a terminar. Dice, y santificación por el Espíritu. Mira, es indispensable para ser escogidos por Dios que nos dejemos santificar por el Espíritu Santo. ¿Cómo nos santifica Dios a través del Espíritu? Pues haciendo la palabra de Él, que es Espíritu y es vida. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Dios fielmente, allí Él nos está santificando por su Espíritu. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mira, Jesucristo es el Verbo. Y si nosotros vivimos la palabra, eso quiere decir que estamos alcanzando la gloria de nuestro Señor Jesucristo, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, la imagen y la semejanza de Él, por una vida espiritual en obras de razón, de justicia, de verdad, de rectitud. Mira. Así que, hermanos, retened la doctrina que habéis aprendido. Mira. Entonces nos invita el Señor a que conservemos esas enseñanzas que Él nos ha dado a través de las Sagradas Escrituras. La palabra no es para olvidarla. La palabra es para tenerla presente en la mente, en el corazón, para que por ella sean nuestros pensamientos y todas nuestras obras. Además de que por la palabra tenemos que vencer las tentaciones. Tenemos que salir victoriosos en las pruebas, sin hacer mal, sin obrar maldición, sin cargarnos de resentimientos o de rencores. Escúchalo bien, por favor. Dice, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o carta nuestra, sea porque nos compartan o porque en ese entonces el apóstol Pablo y los demás apóstoles le escribían a las iglesias en diferentes lugares, les escribían cartas. Dice también, y estad firmes. Quiere decir que no nos dejemos dominar por la obra de la concupiscencia, no nos dejemos dominar en malos deseos, no nos dejemos dominar en malas pasiones, en malos placeres. Mira, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, o sea, a través de la gracia, Él es el que calma nuestras penas, nuestros sufrimientos, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Quiere decir que a través de Cristo nosotros hemos alcanzado confianza y seguridad. Mira, viene la adversidad, viene el mal por un camino, pero asimismo sabemos en confianza y seguridad que si han venido por un camino, por 7 caminos tendrán que huir. Porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra dice que los demonios creen que Dios es uno y tiemblan delante de su presencia, nuestros adversarios. Así que nosotros, todo lo que sucede en nuestras vidas debe ser por confianza y seguridad, llevándola en oración a la presencia del Señor,
para que en Él alcancemos esa gracia, ese poder, esa victoria de salir avantes en todo. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, conforte nuestros corazones. O sea, fortalezca y nos dé ánimo en la adversidad, para que en ese ánimo alcancemos paciencia, y en esa paciencia la bendición de las promesas del Señor. Dice, y Jesucristo también nos confirme en toda buena palabra y obra, o sea, nos apruebe delante de Dios por toda buena palabra y obra en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras. Si tú vas a imitar a Cristo, es haciendo la palabra, que Él es la palabra, Él es el verbo. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 18, 14 y del 10 al 13. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de verdad y de gracia. El mundo por Él fue hecho, en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Importantísimo. Dice aquí en el Evangelio de San Juan, dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Escúchalo bien. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién es ese unigénito Hijo? Nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen y semejanza de Dios, que es el mismo carácter de Dios por toda obra, en perfección y santidad. Dice, y que está en el seno del Padre, o sea, quiere decir que es al unigénito Hijo que es admitido por Dios. De allí que si nosotros como creyentes queremos ser aceptados, admitidos por Dios, pues debemos de vivir conforme a Cristo. Mira, porque Él, Cristo, le ha dado a conocer, mira, viviendo la semejanza y el carácter de Cristo. Vuelvo y te digo, en perfección y santidad. Y dice que aquel verbo, porque es la palabra de Dios, fue hecho carne a nuestra imagen y semejanza. Precisamente vino a traernos salvación, a libertarnos, a redimirnos del pecado. Dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria en perfección y santidad. Gloria como del unigénito del Padre. Porque verdaderamente en Cristo nosotros solamente a través de Él podemos participar de perfección en rectitud y de santidad como justos. Dice, lleno de verdad y de gracia, que es el don que nos da de obrar en Él. El mundo por Él fue hecho, en el mundo estaba, pero el mundo no lo conoció. El mundo lo ignoró, lo ignora y lo sigue ignorando. A lo suyo vino, porque la palabra dice que por Él son todas las cosas, de Él y para Él. El mundo es suyo y sin embargo los suyos no le recibieron, no le admitieron como Dios ni como Salvador. Mas a todos los que le recibieron, o sea, a todos los que le aceptaron, que somos nosotros los creyentes, a los que creen en su nombre, tienen por cierto, porque le leemos las escrituras y que Él se llamó Jesús y fue designado por Dios para salvarnos, para redimirnos, nos dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que somos engendrados por la palabra de Dios, por el Espíritu del Señor. Y el Señor te siga llenando de gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.